Hola, ¿qué tal? Te saluda Raúl Valenzuela y en este video voy a explicar algo que me han preguntado mucho en algunos correos sobre qué hacer cuando las tiendas en línea no reciben ventas. Y para esto yo voy a explicar algo que yo veo que es muy comúnmente practicado por las personas que abren tiendas en línea, donde abren la tienda en línea, suben algunas fotos de productos y en automático, casi de forma inmediata, quieren comenzar a hacer campañas pagadas de publicidad, tanto en Facebook, en Google y demás. Gastan una cantidad de dinero, pasan un par de días, no ven los resultados y terminan rindiéndose. Entonces, en este video, primero yo hago algunas recomendaciones. ¿Qué es lo que tienes que hacer antes de comenzar a pagar publicidad de forma digital? ¿Ok? Y para esto enumero tres problemas principales que yo veo en las tiendas en línea. Ok, el principal problema que existe en las tiendas en línea, primero que nada, es que la tienda no convierte o que la tienda no vende. Y para esto, yo siempre recomiendo tratar de hacer ciertos ajustes en tu tienda en línea que no te cuestan dinero, sino que tan solo cuestan tiempo. Entonces hay gente que comienza a precipitarse y comienza a querer hacer campañas de marketing digital, comienza a querer hacer anuncios para traer tráfico a sus tiendas, cuando en realidad hay cosas que se deben de ajustar en la tienda misma. Y esto te va a ayudar a generar porcentajes de conversión cada vez más altos. Recordemos que una conversión es cualquier acción que sucede en tu tienda en línea, pero principalmente son aquellas que están encaminadas a generar una compra. Para esto tengo una imagen muy sencilla donde quiero explicar la importancia que tiene el hacer ciertos ajustes en tu tienda en línea, y más adelante voy a pasar a explicar específicamente qué ajustes, pero primero quiero mencionar dos casos hipotéticos de ventas en tiendas en línea. Para esto estoy trabajando con un producto de muestra que es una botella portátil para mascota, que es una botella que en algún momento se vendió muy bien en tiendas en línea. Y bueno, con un CBB o costo de los bienes vendidos o costo del producto de $10 y con un precio de venta de $30. De igual manera, estoy poniendo en este caso hipotético una campaña digital, ya sea en Facebook Ads, en Instagram, en Google, da igual, solamente es para ejemplificar este caso, donde la campaña nos va a dar un cierto número de clics únicos en el enlace. En este caso, yo estoy calculando 5,000 clics únicos en el enlace, o en otras palabras, 5,000 visitas a tu tienda en línea. Cada costo por clic único en el enlace o cada costo por visita a tu tienda en línea nos costará 20 centavos de dólar. Y el gasto publicitario, para redondear cifras, lo estoy poniendo como de $1,000. Pueden ser 1,000 pesos, 1,000 euros, 1,000, lo que sea de tu moneda local. Solamente es para ejemplificar este caso. Para esto tenemos dos tiendas, la tienda A y la tienda B. Supongamos que en el primero de los casos hipotéticos, primero llevamos tráfico calificado a la tienda A. La tienda A tiene un porcentaje de conversión del 3%. ¿Esto qué quiere decir? Que de cada 100 personas que ingresan a la tienda, terminan comprando 3. Por ende, si nosotros recibimos 5,000 visitas a la tienda, terminamos generando 150 ventas, lo cual nos da unos ingresos de 4,500, y a eso hay que restarle un costo de bienes vendidos de 1,500, lo cual nos deja una utilidad de 3,000. A esto también restamos el gasto en la publicidad, que son el gasto publicitario de 1,000, y nos queda una utilidad neta de 2,000. Para el segundo caso hipotético, supongamos que tenemos la misma tienda, vendemos el mismo producto en el mismo precio y con las mismas características, solamente que para la tienda B el porcentaje de conversión es más alto, es de 5%. ¿Esto qué quiere decir? Que de cada 100 personas que entran a la tienda, 5 terminan comprando. Entonces, si nosotros llevamos 5,000 visitas a la tienda o 5,000 clics únicos en el enlace, vamos a generar ventas por una cantidad de 250 unidades, lo cual nos va a generar ingresos de 7,500.
y a esto le vamos a restar un costo de los bienes vendidos de 2.500, lo que nos va a dejar una utilidad de 5.000. Para esto tenemos que restar el gasto en la publicidad, que es el mismo gasto de los 1.000, y nos va a dejar una utilidad neta de 4.000. ¿Ok? Para esto no estoy descontando las comisiones que tú puedas tener por alguna aplicación que instales en tu tienda en línea, comisiones por pasarelas de pago, etcétera, etcétera. Sino que quise ser muy sencillo y muy claro en cuanto a la diferencia que hay de una tienda a otra al momento de los porcentajes de conversión. Si, como aquí vemos, un incremento de un 2% de un porcentaje de conversión de una tienda a otra, donde pasa de 3 a 5, nos genera una utilidad neta de el doble, o sea, un 100% más de una tienda a otra. Es por eso la importancia que debe de tener hacer ciertos ajustes en tu tienda que te van a generar porcentajes de conversión más altos. Ok, voy a pasar en un minuto a explicar cuáles son estos ajustes que tenemos que hacer en las tiendas en línea. Pero primero quiero explicar lo que se considera una ruta para convertir o una ruta en el proceso de ventas en las tiendas e-commerce. Básicamente se puede dividir en dos. La primera es la ruta para convertir de lo que se conoce un comprador impulsivo. En este caso, supongamos que la persona vio un anuncio del producto por medio de Facebook o Instagram o cualquier otra plataforma digital. Esta persona pues es una audiencia fría que no conoce ni tu tienda, ni tu marca, ni tu producto. Entonces da clic al enlace y entra a la página de tu producto. Ve la descripción, le gusta y agrega al carrito. Y después de agregar al carrito, pasa por la pasarela de pagos y llega al checkout y termina su compra. Esto en realidad sucede mucho con aquellos productos que son de un ticket bajo, entre 10 a 30 dólares aproximadamente en cuanto al precio en que son vendidos. Y también se da mucho en dispositivos móviles, donde las personas en el primer contacto terminan comprando. Aunque no es en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos sucede algo como el segundo escenario, que es el del comprador indeciso. De igual manera, ven un anuncio publicitario en tu estrategia digital, dan clic al enlace y entran a la página del producto. Pero antes de pasar directamente a agregar al carrito, las personas comienzan a navegar por una serie de páginas que están en tu tienda en línea. Probablemente van a navegar a la página de fax o preguntas frecuentes. Después de ahí van a pasar a la página de colecciones. Después de ahí pueden pasar a la página de quiénes somos. Y bueno, después regresar a la página de producto. Y hay algunas personas que en este momento salen de tu tienda, ya no terminan la compra. Y para esto, bueno, nos va a servir hacer anuncios de remarketing que otra vez se pueden volver a atraer para que pasen por un proceso similar. Y bueno, después de investigar tu tienda, su información y demás, este tipo de páginas fueron sumando puntos en el proceso de decisión del cliente potencial. Entonces terminan en la página del producto, agregan al carrito y hacen el checkout. ¿Okay? Entonces, a final de cuentas, nosotros tenemos que ver nuestras tiendas en línea o nuestras tiendas e-commerce como lo que se llama un funnel o un embudo de ventas, donde ciertos elementos nos van dando una mayor credibilidad para el cliente potencial. Y entre ellos, pues son los que voy a comentar en este momento. Para esto me gusta utilizar algo que se conoce como insignias de confianza, que yo traté de dividir estas insignias de confianza en tres principales características. Una de ellas es en la página de producto, en las páginas de confianza y en lo que yo considero como básico. Te puedo asegurar que al implementar estas insignias de confianza vas a tú generar un porcentaje de conversión más alto de lo normal o más alto de lo que estás manejando actualmente. Para esto, si nos vamos por orden, primero me gusta comenzar por las descripciones de producto únicas. Con esto yo me refiero a descripciones detalladas de lo que es tu producto y los beneficios que tiene. Recordemos que en e-commerce, más que vender un producto, estamos contando una historia. Entonces, yo para esto tengo un ejemplo de un producto como tal,
Esta es una descripción de una tienda que está en línea. Como estas hay muchas tiendas. Y bueno, si te fijas, las descripciones de productos son concisas, son puntos clave, algunas imágenes, algunas letras como negritas y demás. Y al principio, cuando tú comienzas a tratar de validar algunos productos, recomiendo apegarte a lo más conciso posible la descripción del producto. ¿Por qué? Porque como muchas veces se comienza a hacer pruebas para validar algunos productos, el hacer una descripción muy larga te puede tomar mucho tiempo. Entonces para eso recomiendo ir directo al punto con pues obviamente una buena redacción, una buena gramática y con los beneficios principales que tiene el producto. Una vez que comienzas a hacer ciertas pruebas para validar los productos, recomiendo ya pasar a hacer descripciones un poco más detalladas o un poco más largas. ¿Por qué? Porque los productos, cuando demuestran cierta rentabilidad después de algunas fases de publicidad, ya es cuando vale la pena meterse de lleno a hacer algunas descripciones más desarrolladas. Como podemos ver aquí, este producto como tal, tengo la certeza de que se ha vendido muy bien porque lo he analizado con Commerce Inspector y tengo la estadística de que esta tienda vende mucho este tipo de productos, este en específico. Entonces, si nos fijamos aquí, ya tienen variaciones por colores y en las descripciones, pues también manejan lo que son negritas, lo que son imágenes, beneficios del producto, bullet points y bueno, también lo que son mayúsculas, minúsculas que facilitan la lectura y pues también ponen más imágenes dentro de la descripción y cierran con los beneficios o para qué es el producto o qué es lo que hace el producto. Entonces una descripción de este tipo, si te fijas, ya es un poco más desarrollada, pero yo recomiendo implementarla una vez que ya el producto ha demostrado cierta viabilidad para ser vendido en línea. ¿Ok? Entonces estas son las descripciones del producto. Otra insignia de confianza es la información de los envíos. Sí es importante ponerla en la página de producto. Aquí vemos que bueno, esta como tal, este producto no la tiene en la página. Lo único que tiene es en la parte de aquí abajo envíos fáciles y seguros, envíos mundiales y 14 días para cancelaciones. Yo sí recomiendo tenerla y tener los tiempos estimados de envío y funciona más cuando tienes días. Digamos que de 7 a 10 días hábiles para el envío, de 3 a 5, de 10 a 15, lo que tú tengas en tus envíos y sobre todo la capacidad logística que tengas para entregar. Si vemos esta página como tal, maneja sus envíos o sus políticas de envío en la página de FAQ, que aquí bueno, te manejan que tu producto puede llegar en 10 a 12 días o puede tardar en 10 a 12 días a llegar. Entonces eso sí es importante que lo pongas, pero en la página del producto como tal. De igual manera, algo que es importante señalar es el tema de las garantías o cómo manejas tú alguna reclamación del producto. Como por ejemplo, vemos aquí que existe una política de 14 días para regresar el producto en caso que no te satisfaga. Y bueno, esto es importante dejarlo en claro en la página del producto también. Entonces, una vez que nosotros lo podamos poner, inclusive de manera hasta gráfica, como aquí vemos que tiene pues, el logotipo de la flecha que indica de retorno, eso también nos sirve mucho para ir generando estos puntos de confianza con el cliente potencial o con el comprador potencial. Okay, otra insignia de confianza, que es la número 4, es lo que se conoce como sellos de confianza. Y los sellos de confianza no es otra cosa más que estas insignias que vemos por aquí, que tienen sobre todo las pasarelas de pago para generar una mayor credibilidad con el usuario. Esto yo siempre recomiendo que tienen que estar abajo de tu botón de agregar al carrito. Es el lugar donde tienen que estar estas insignias de confianza. Y si también puedes ponerlas en la parte de abajo, por ejemplo aquí tienen otro tipo de insignias de confianza, también te sirve para tu página de producto. Como vemos, cada tienda tiene diferentes tipos de insignias de confianza, pero a final de cuentas la finalidad pues es similar, ¿no? Es de manera gráfica y visual generar o transmitir una confianza que va a ayudar a que el cliente potencial siga el embudo por el cual lo queremos llevar.
Otra característica que también suele funcionar para incrementar el porcentaje de conversión en las tiendas es lo que se llama crear un sentido de urgencia. Pero para esto yo no recomiendo abusar de esto. ¿Por qué? Porque tenemos que utilizarla solo en productos que nosotros estamos escalando fuertemente o que tienen mayor potencial de ser vendidos. No recomiendo usarlo en todos los productos de tu tienda en línea. Recordemos que existen algunas aplicaciones. Existe esta, por ejemplo, que se llama Horify. Y esta, bueno, básicamente te va contabilizando lo que es tu inventario y es como un reloj que va en retroceso, donde, bueno, va explicando al cliente potencial cuánto tiempo queda para que termine cierta oferta o cierta promoción. Sí suelen funcionar, pero repito, no recomiendo abusar de ellas. ¿Por qué? Porque, bueno, la finalidad es crear un sentido de urgencia que se sienta real. Y si lo comenzamos a utilizar en todas nuestras páginas de todos nuestros productos, que pierde esa credibilidad. Para eso, yo también hay otras formas de crear sentido de urgencia que no necesariamente tienen que ser con una aplicación, sino que dentro de la misma descripción tú las puedes crear. Por ejemplo, una de ellas es manejar este tipo de enunciados que limitado a 3 órdenes por pedido. Entonces, si se fijan, está inclusive hasta de otro color y aparece como un sentido de urgencia no tan agresivo y pues crea también esa imagen de que el producto está siendo muy vendido. De igual manera, un llamado a la acción que dice clic en el botón verde o clic en agregar al carrito y cantidad limitada, se vende rápido. Entonces, esto también son tácticas de sentido de urgencia que, como te comentaba, no son tan agresivas y también te pueden servir para incrementar el porcentaje de conversión en tu tienda en línea. Por último, en la página de producto, recomiendo integrar testimonios de gente que ya haya comprado los productos y también de gente que los pueda recomendar. Para eso, existen este tipo de aplicaciones que tú puedes integrar a tu tienda en línea, donde, bueno, el cliente que ya compró un producto de tu tienda, pues pone su experiencia comprando en tu tienda. Y bueno, por ejemplo, aquí yo recomiendo, si te fijas, la diferencia, este es puro texto, yo recomiendo utilizar aquellas que tengan imágenes, que se vean imágenes reales del producto, cómo es utilizado en la vida real. Para esto, yo te voy a recomendar una aplicación que se llama Lux. Así tú la puedes buscar, Lux Reviews. Y esta aplicación lo que hace es que cada que tú generas una venta en tu tienda en línea, tú puedes configurarla después de cierto tiempo y se le envía un correo automatizado al cliente donde se le pregunta cuál fue la experiencia con el producto y también se le pide de favor que, si está de acuerdo, nos envíe una fotografía de cómo utiliza el producto en la vida real a cambio de algún beneficio en tu tienda en línea, ya sea algún descuento, ya sea alguna promoción, etcétera, etcétera. Entonces, esta aplicación, como te comento, tú la puedes buscar como Lux Photo Reviews y, bueno, es esta que aparece aquí y te sirve muchísimo para transmitir confianza con el usuario. Y por último, recomiendo hacer pruebas en móvil, sobre todo porque últimamente, en los últimos años, y la tendencia va para allá, mucho del comercio en línea y mucho de las compras en línea se dan en móvil, en teléfonos, en celulares. Entonces, para esto, tú puedes tener una página que está muy bien diseñada y se visualiza muy bien en escritorio o en computadora personal, pero también es interesante saber cómo se visualiza desde un teléfono celular o una tableta. Entonces, para eso, lo que yo te voy a recomendar es que, si estás en una computadora Mac, lo que vas a hacer es que vas a dar clic en clic derecho y le vas a dar clic en inspeccionar. ¿Ok? Y una vez que ya estás en inspeccionar, te va a aparecer la visualización de cómo se ve esta página en un dispositivo móvil. Entonces, en esta parte de aquí, tú vas a seleccionar como qué dispositivo a ti te gustaría ver esta página. Por ejemplo, digamos que tú quieres ver cómo se ve la página o cómo se visualiza la página en un iPhone X. Entonces, de esta manera es como la página es visualizada en el iPhone X. ¿Ok?
De igual manera, si tú cambias cómo se ve la página en un iPad Pro, ¿ok? Entonces la página es visualizada de esta manera en un iPad Pro. Igual también te puedes ir para ver cómo es visualizada en un Galaxy. Entonces de esta manera tú puedes ir visualizando cómo se ve tu tienda en línea en diferentes dispositivos, sobre todo en aquellos que son móviles. Entonces bueno, esta también es una forma en la que yo te recomiendo revisar tu tienda en línea. De igual manera, en lo que tiene que ver con las páginas de confianza, tienes que trabajar con páginas, primero que nada con la página de fax o preguntas frecuentes, que básicamente es una página como esta, donde, bueno, tenemos aquí en FAQ, que son las preguntas que regularmente te hacen la mayor cantidad del tiempo los clientes. Por ejemplo, ¿qué sucede después de que hago el checkout? ¿Cuáles son los métodos de pago? ¿Qué hacen con mi información personal? Cómo funciona el envío, etcétera, etcétera. Esto tú lo vas a ir alimentando a través del tiempo con las preguntas que son más frecuentes que te haga tus clientes potenciales. Entonces, entre más información puedas poner tú aquí en la FAQ o en la página de preguntas frecuentes, también te va a ayudar a crear una mayor confianza con el cliente potencial. De igual manera, pues una página de quiénes somos también te sirve mucho para poder generar confianza. Por ejemplo, una página de nosotros, quiénes somos, etcétera, etcétera, donde expliques ligeramente cuál es la historia de la tienda, cómo tú comenzaste a vender en línea y cuál es la motivación que te llevó a hacerlo. Entonces, para esto también yo recomiendo ser muy concreto, pero si te fijas, nosotros con cada página que estamos revisando vamos sumando algunos puntos para que el cliente genere una mayor conexión con la tienda y que la tienda parezca más legítima, o que en este caso lo es. Entonces solamente tenemos que trabajar en que así lo parezca. Entonces, de igual manera, hay un punto número 3 que es una página para seguir los pedidos. Para esto yo te voy a recomendar una página que se llama Aftership, donde en esta página tú puedes encontrar esta aplicación, que esta aplicación es gratuita, tú la puedes instalar en tu tienda en línea y lo que hace es que te va a generar una barra donde tú la puedes instalar en tu tienda y el cliente puede rastrear su pedido en tiempo real, independientemente de la paquetería que tú utilices. Entonces, al ingresar los dígitos de la guía de paquetería, el cliente sabe en todo momento en dónde se encuentra su paquete y cuánto tiempo falta para que llegue a su domicilio. Entonces, para eso, como te comento, la aplicación se llama Aftership. Me parece que es gratuita hasta 100 órdenes mensuales. Ya a partir de 100 órdenes hacia arriba al mes ya tiene un costo, pero de igual manera, si vas iniciando, créeme que esta aplicación te sirve mucho instalarla en cualquier página de tu tienda en línea. Entonces, bueno, esta es la aplicación de Aftership para seguir mi pedido. En la página de contacto, bueno, creo que los 3 puntos siguientes son muy claros, porque, bueno, en la página de contacto, es una página donde tú pues debes de tener algún correo, alguna información donde el cliente te pueda contactar en dado caso que tenga alguna duda. Yo recomiendo poner un domicilio, aunque muchas tiendas de comercio electrónico no tienen un domicilio físico. Sí es importante poner mínimo el domicilio desde donde están saliendo los pedidos. ¿Para qué? Para que pues, el cliente tenga cierta certeza desde dónde va a ir dirigido su paquete. Y también recomiendo poner un número telefónico. Existe la creencia de que si pones un número telefónico, el cliente te va a estar llamando a todo momento. Y la verdad es que en la práctica, menos del 1% de los clientes llaman a las tiendas en línea. Pero psicológicamente saben que al ver un número de teléfono, ellos tienen a dónde acudir en caso de que la compra no salga como ellos esperaban. ¿Okay? Entonces, para eso yo lo recomiendo poner un número telefónico también en la tienda en línea, aunque esto sí lo dejo a tu criterio. Pero sí es importante poner en todas las tiendas una dirección de correo electrónico. Eso sí lo tienes que utilizar. Para la política de reembolsos y la política de privacidad, esto es muy sencillo y te voy a enseñar cómo hacerlo. Cuando estás en tu tienda en Shopify, por ejemplo, que tenemos aquí, esta es mi tienda, te vas aquí a Settings o a Configuración y en Settings
te vas a ir aquí a legal, ¿ok? Y ya que estás en legal, vas a tener aquí un espacio donde esta es la Refund Policy o política de reembolso y vas a poner lo que es esta política, ¿no? Entonces, sí recomiendo ser lo más detallado posible, cuánto dura la política, qué es lo que pasa, si sucede el suceso A, el B, el C, etcétera, etcétera. De igual manera, la política de la privacidad, qué es lo que haces con la información de las personas, el consentimiento, etcétera, etcétera. Quizá parece mucho texto en este momento, también los términos de servicio, la información general, etcétera, etcétera. Pero créeme que estos textos inclusive ya son textos predeterminados, ya hechos. O sea, si tú buscas política de reembolso en Google o en Internet, te va a aparecer cualquier machote, como comúnmente se conoce, donde pues está todo este texto explicado, ¿no? Tú solamente lo tienes que adaptar a tu tienda propia y a tus procesos logísticos. Entonces, yo para eso te recomiendo trabajar desde settings y legal o configuración legal en tu tienda de Shopify. En la parte de lo que se considera como básico para tener en tu tienda en línea, bueno, son básicamente 3 cosas. Que primero que nada es manejar un dominio personalizado. Cuando tú creas una tienda, sobre todo en Shopify, Shopify te va a dar un dominio gratuito que va a ser tu tienda.shopify.com. Entonces, yo no recomiendo utilizar el dominio gratuito que te da Shopify. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos es tener un dominio propio. Entonces, para esto es muy sencillo. Dentro de Shopify te vas a ir a dominios y en dominios te vas a ir a comprar un nuevo dominio. Tú puedes poner aquí algún ejemplo de nombres que tengas en mente para el dominio de tu tienda. Entonces, directamente dentro de Shopify tú puedes comprar el dominio. De igual manera, tú puedes trasladar dominios que ya compres en otros servidores, que como lo pueden ser como GoDaddy. Hay muchos que se enfocan en vender dominios. Entonces también lo puedes trasladar directamente a tu tienda de Shopify. Pero si no compras un dominio externo, también lo puedes comprar directamente en la tienda de Shopify. De igual manera, también hay que incluir un logo personalizado. Hay que trabajar en el logotipo de tu tienda, tanto en el tipo de letra como los colores, la imagen y demás. Para eso, bueno, aunque no seas diseñador, yo te voy a recomendar trabajar con Canva. Canva no es otra cosa más que una página web donde tú puedes trabajar sobre diseños ya preestablecidos que existen para diferentes fines, ¿no? Ya sea como una presentación, un póster, un post para Instagram, portadas, logotipos. Nos vamos aquí a logotipos. Tú puedes seleccionar cualquier logotipo que llame tu atención y hacer algunos cambios que existen en el logotipo. Obviamente pues puedes cambiar las imágenes, cambiar las letras, cambiar los colores. A final de cuentas son totalmente personalizables. Entonces a mí por eso me gusta mucho utilizar Canva. Sí la recomiendo mucho. Y bueno, de esta manera tú vas a trabajar con la imagen de tu marca sobre todo. Y bueno, es la forma en que ya tú lo puedes integrar. Para esto yo recomiendo trabajar, si vas a hacer un logotipo, que sea de 800 por 800 píxeles, que es el formato cuadrado. Y también te va a servir para hacer ya sea piezas visuales que vas a utilizar en redes sociales. Por ejemplo, como para Facebook, para Instagram, para historias de Instagram. También recomiendo tanto para Facebook como para Instagram la medida de 1080 por 1080. Y para historias de Instagram recomiendo la medida de 1080 por 1920. Entonces, bueno, para esto pues también te dejo esta herramienta que se llama Canva. Por último, también yo recomiendo generar o integrar sellos de confianza en el checkout. Así como vimos de esta forma en la página de producto teníamos sellos de confianza, también es importante tener sellos de confianza en el checkout. ¿De qué manera? Si regresamos a la tienda que estábamos analizando, cuando tú comienzas a hacer el flujo del proceso de compra, digamos que agregas al carrito, eliges la cantidad de piezas, pasas al checkout. Si te fijas, en la parte superior del checkout está, así como se encuentra el logotipo de la tienda, al lado de la tienda se encuentra estas insignias de confianza de las pasarelas de pago, pero más que las pasarelas de pago,
son los sistemas que dan seguridad a las mismas pasarelas. Entonces esta no es más que una imagen que se pone, tú la trabajas ahí mismo en Canva, la puedes trabajar y la pones aquí en la parte superior del checkout, ¿ok? Para esto, bueno, tú lo vas a hacer directamente, panel de Shopify, en configuración, te vas al checkout y bueno, ahí ya configuras esta imagen o pegas esta imagen más que nada, que tiene que integrar tu logotipo y 1, 2 o hasta 3 insignias de confianza con las que trabajan las pasarelas de pago. ¿Ok? Entonces, básicamente aquí ya revisamos los 3 elementos o los 3 tipos de insignias de confianza: de página de producto, páginas de confianza y los que se consideran como básicos. Una vez implementando estas insignias de confianza, te aseguro que tus porcentajes de conversión van a incrementar de una forma casi inmediata. Porque bueno, estás atacando el principal problema que tienen las tiendas en línea, que es generar confianza. De igual manera, si tú comienzas a utilizar estas insignias de confianza y aún así no ves los cambios que tú esperabas ver en cuanto a incrementar el porcentaje de conversión en tu tienda en línea, esto me lleva a el problema número 2, que se da mucho en las tiendas en línea, y esto tiene que ver con no probar los suficientes productos. Específicamente, lo que sucede mucho es que a veces nosotros tenemos una idea de un producto en la cabeza y estamos obsesionados con hacer anuncios que sean rentables para ese producto. Pero muy pocas veces vemos las cosas al revés, donde en realidad lo que tenemos que buscar es productos que sean rentables para los anuncios. Entonces, yo por eso recomiendo probar una cantidad considerable de productos. Esta cantidad variará de persona a persona, pero por poner un ejemplo, hay personas que prueban 3, 4, 5 productos a la semana, y si estos productos no son lo suficientemente atractivos o no se pueden validar para venderse en línea, pasan a los siguientes productos, y entonces de cierta manera están en una búsqueda constante de qué productos vender, y esto a final de cuentas lo que te lleva es que sí, comienzas a invertir en hacer esta investigación, pero también te vuelves cada vez con más experiencia para buscar productos y para comenzar a escalarlos. Entonces, una vez que encuentras un solo producto, con un solo producto que tenga potencial y que tú lo puedas escalar, con eso vas a recuperar todo lo que gastaste en la investigación de productos para poder vender y mucho más, o sea, el doble, el triple o hasta 10 veces más lo que tiene que ver con lo que hayas invertido. Y el problema número 3, y ya para no extenderme mucho en este video, porque bueno, a final de cuentas creo que ya revisamos la mayor cantidad de elementos para aumentar la conversión, es que muchas veces se espera un retorno de la inversión inmediato. Y esto tiene que ver mucho con la mentalidad. Especialmente en comercio electrónico, tú tienes que ser sumamente hábil para hacer campañas digitales, para hacer anuncios en Facebook, para hacer anuncios en Instagram, para hacer growth hacking, para generar un tráfico considerable de personas a tu tienda en línea, pero un tráfico calificado. Entonces, la práctica cada vez te va haciendo mejor. Yo he escuchado muchos casos de personas que comentan que a veces invierten 50, 100, 150 dólares en anuncios o en publicidad digital y no ven los resultados que ellos esperaban en 2 o 3 días y comienzan a desesperarse. Entonces la realidad es que el comercio electrónico es una actividad que tiene que ver con acumular información y que se tiene que ver como a largo plazo. Entonces yo por eso yo siempre trato de compartir mi experiencia. Tengo un grupo de Facebook que se llama E-Commerce Marketing Digital Importaciones, que tiene mi nombre. Y bueno, aquí yo voy compartiendo algunas herramientas que son muy actuales y que me van sirviendo a mí para implementar o para vender en línea. Entonces, bueno, ahí te voy a dejar el enlace en la descripción de este video para que te puedas unir también y que vayas conociendo las últimas tendencias que se van utilizando en el e-commerce, ¿no? Entonces, bueno, creo que pues por mi parte te agradezco mucho que hayas estado aquí en este video. Te voy a dejar algunos enlaces de herramientas que yo utilizo en mis tiendas en línea en la descripción del producto y bueno, pues nos vemos en el siguiente video. Gracias.